Bueno, muy buenos días a todos. Soy Victoria Rigo y como les comentaba el doctor Sar, voy a presentar un caso de un paciente que fue derivado desde el sur por el siguiente motivo. ¿Se puede cambiar la...? Ahora sí. Ahí sí, ya, ahí sí. Perfecto. Bueno, una paciente sexo femenino de 41 años que fue derivada por un desprendimiento de retina a su ojo derecho desde concepción y fue derivada como una sospecha de toxocariasis ocular. Ella también había sido vista en Temuco, no solamente en Concepción, y los dos oftalmólogos que la vieron sospecharon lo mismo. Los exámenes de laboratorio generales estaban normales, se le solicitó IgM e IgG para toxoplasmosis y estaban negativos también. El ELISA para el antígeno de toxoplasma también estaba negativo, el BDRL también lo estaba y fue tratada con albendazol y con prednisona. No tenía ningún antecedente médico ni oftalmológico de importancia. En el examen físico veía 0,5 parcial en el ojo que estaba comprometido y tenía una agudeza visual de 1 mejor corregida del ojo izquierdo. Las presiones estaban en rango normal y no tenía ningún compromiso de cámara anterior ni ningún otro hallazgo biomicroscópico. El fondo de ojo del ojo derecho tenía un desprendimiento de retina casi total, que tenía PBR subretinal y una zona de tracción periférica superior en 2 horas aproximadamente, y que se extendía hacia el polo posterior. Y en la mácula impresionaba una leve cantidad de líquido suprarretinal. El fondo de ojo del ojo izquierdo estaba completamente normal. Acá tenemos las imágenes, este es el ojo derecho y se puede ver justamente que existen ciertas zonas de PBR, que son esas zonas que se pueden ver un poco más blanquecinas. También se puede ver un grado de papilitis, después voy a mostrar la imagen amplificada de la papila donde se ve con más detalle. Y también se puede ver hacia superior que existe permiso de esta zona donde existe un grado de tracción importante, se puede ver que los vasos están más rectos por lo mismo, y también que toda esta zona de la retina estaría desprendida, y esta sería la zona que todavía está correctamente aplicada. Se puede ver que acá la imagen no es tan nítida y no se pueden ver los detalles de la coroides como si en esta zona de acá. Acá se puede ver con mayor detalle esta zona de tracción, una zona fibrosa, y acá podemos ver que existe una lesión que llama la atención, que eventualmente a algunos les puede haber hecho pensar que corresponde a un granuloma y haber apoyado la sospecha del diagnóstico de una toxocariasis ocular. Se puede ver con alguna dificultad, que es una lesión que está vascularizada y un tanto organizada. Esta es la imagen del otro ojo que está completamente normal. Acá podemos ver las diferencias del compromiso de la papila. Se puede ver que la papila del ojo derecho tiene bordes que están un tanto borrados y no tan definidos como si está el ojo contralateral. Acá se puede ver de mejor forma la mácula, se sospechaba una leve cantidad de líquido suprarretinal, y acá también se pueden ver esta zona de PBR en la zona del arcado temporal inferior. Acá tenemos las imágenes angiográficas. Se puede ver ahí ya cierto grado de filtración a nivel periférico. En esta imagen se ve de forma mucho más clara. También existe un grado de exudación a nivel de la papila. Y me devuelvo acá también a nivel de la mácula, existe un cierto grado de filtración. Esta es la del ojo izquierdo que estaba normal. Acá podemos ver la autofluorescencia. Y bueno, no sé si es que alguien quisiera opinar de los posibles diagnósticos diferenciales, además de la toxocariasis. Yo quisiera preguntar, Fernando, por favor, si la geografía no llega hasta la lesión que parece un granuloma o que parece una lesión vascularizada periférica. Em, Pues sería bien importante ver si realmente filtra y en qué cuantía, en qué tiempo filtra, si es que filtra, o si solamente tiñe. No, la parece que llega. no sé, no con mucho detalle en realidad. Mm, bueno, gracias. Bueno, esta paciente fue sometida a una vitrectomía y durante la cirugía se observó que en realidad no era un granuloma, así que se terminó de descartar la posibilidad de una toxocariasis ocular. Continuó con los diagnósticos diferenciales.
Bueno, entonces esta es una diapositiva nada más que para recordar que el microorganismo causal es el Toxocara, puede ser Toxocara canis o Toxocara catis, con más frecuencia el Toxocara canis. Esto tiene una transmisión que es a través de las heces de estos animales y las formas de adquirir la infección pueden ser a través de aguas, alimentos contaminados con mayor frecuencia. La toxocariasis puede ser visceral, en general en esos casos va a haber un compromiso de fiebre, de patosplenomegalia, puede haber meningismo, pero esta presentación se va a enfocar en la toxocariasis ocular. Existen tres patrones fundamentales. Tenemos la endoftalmitis crónica, en general se ven pacientes de 2 a 9 años de edad y se caracteriza por ser una uveitis crónica unilateral. En general se va a ver un vitrio que va a tener un cierto grado de vitreitis y puede haber presencia de membrana ciclítica. La otra alternativa es encontrar un granuloma localizado, que se va a dar en pacientes de edades un poco mayores, en general de 6 a 14 años, y se va a presentar con este compromiso a nivel macular y peripapilar únicamente sin compromiso periférico. En general, en estos casos se va a ver que existe un cierto grado de 1 a 2 diámetros de disco de compromiso en términos de área, y en la presencia de un granuloma periférico, que era lo que se sospechaba inicialmente en esta paciente, y que tiene además un rango de presentación etaria harto más amplio y en edades también mayores de 6 a 40 años. En estos casos se ven estas masas que van a estar localizadas en la periferia, que van a tener tejido conectivo denso y es raro que exista un compromiso bilateral. Estas son imágenes de una toxocariasis ocular. Ahí podemos ver cómo se presenta este granuloma y que genera estas zonas de tracción en general con este compromiso papilar, que tiene algún grado parecido también a la imagen del fondo de ojo que vimos. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Es importante saber que las pruebas serológicas pueden sugerir exposición previa y el hecho de que estén negativas no van a descartar la presencia de la enfermedad. El solicitar una PCR es difícil porque no es algo que se disponga fácilmente y se han podido aislar parásitos como el que pueden ver ahí en la imagen de muestras de vitrectomía. La ultrasonografía B y el TAC pueden servir también en algunos casos en los que existan dudas diagnósticas cuando hay sobre todo opacidad de medio. El tratamiento es algo que es muy controversial. Se ha ocupado el uso de corticoides tópicos, como en el caso de la paciente, también corticoides con inyecciones periculares o por vía oral en dosis de 0,5 miligramos por kilo, cicloplégicos, y la terapia antiparasitaria, como les mencionaba, es algo que es controvertido. Ella se trató con albendazol, no tuvo tampoco ninguna respuesta. Se hace en algunos casos, pero no hay evidencia que lo respalde, y también hay casos que van a requerir un manejo quirúrgico con vitrectomía. Dado que se descartó la posibilidad de la toxocara como diagnóstico, planteamos otros diagnósticos diferenciales. Dentro de esto, la enfermedad de Coats. La enfermedad de Coats se caracteriza por ser una patología retinal con telangiectasia y que puede presentar también estas zonas de tracción. La clasificación en estadios va a ir del 1 al 5, siendo el primer estadio el que va a tener solamente telangiectasia a nivel retinal. El estadio 2, telangiectasia tasas de exudación A y B según la exudación sea extrafoveal o con compromiso de la fobia. En el estadio 3 ya existe un grado de desprendimiento retinal, siendo el 3A un desprendimiento a nivel, o sea, de tipo subtotal, y puede ser extra o foveal clasificándose en 3A1 y 3A2. Finalmente tenemos el desprendimiento retinal total, que es el 3B, y luego ya cuando existen otras complicaciones como por ejemplo glaucoma cuando ya se llega a un estadio final de la enfermedad. Acá tenemos ciertas imágenes, está siendo un estadio 2 y se puede ver que existe esta lesión un tanto cremosa, amarillenta y que corresponde a zonas de exudación. Esto sería un estadio 3 y podemos ver que existen estas lesiones filtrantes que en general van a comprometer el área temporal y van a tener estas zonas de filtración que se parecen mucho a las de la paciente, si se acuerdan de la angiografía que mostré hace un rato. Ay, no sé dónde. Acá tenemos otras imágenes que también corresponden a un estadio 3. Nuevamente vamos a tener estas lesiones de exudación blanco-amarillenta que tienen compromiso macular, pero también este compromiso periférico, y que pueden dar estas imágenes que se describen en los libros como light bulb por el tipo de exudación que produce.
Acá tenemos un estadio 4, se puede ver que existe un desprendimiento de retina, aquí ya estamos llegando a los estadios bastante más avanzados y nuevamente tenemos estas mismas imágenes que también se pueden ver en estos estadios de la enfermedad. Eh, Acá quise incluir esto, este es un OCT y se puede ver que existe cierto grado de líquido a nivel intraretinal y subretinal, existe acá ya un grado de desprendimiento de retina, acá lo mismo, es para mostrarles cómo también se parece al desprendimiento de la paciente, obviamente esto es un poco más notorio. Y esto ya, claro, es un grado mucho más avanzado con un desprendimiento de retina exudativo total. Acá quise poner una comparación entre el COATS y las imágenes de la paciente. Podemos ver que existe bastante similitud en la angiografía, en el fondo de ojo. Estas serían las telangiectasias que presenta el COATS a nivel retinal, que eventualmente pudieran asemejarse a esta lesión, que si bien no se ve con mucha magnificación ni detalle, sí tenía este grado de vascularización. Y esta imagen que muestra el desprendimiento de retina exudativo de un COATS y de la paciente. El tratamiento va a depender mucho del estadio de la enfermedad. En los estadios 1 y 2 en general se puede hacer un láser con una fotocoagulación o crioterapia. En el estadio 3 lo mismo, y también se puede intentar hacer un drenaje de la zona que está con desprendimiento. En el grado ya 4 también se puede hacer este drenaje cuando existe, cuando existe un DR total, o también se puede requerir una vitrectomía. Y finalmente en los otros grados ya se puede observar hacer enucleación o también hacer el tratamiento de las complicaciones según corresponda. La retinopatía prematuro es otro diagnóstico que hay que tener en consideración. Sería importante preguntarle a la paciente si es que tiene antecedentes de prematurez para considerarlo como un diagnóstico. En general, eso sí tiende a ser un diagnóstico que se hace mucho más precoz en términos etarios. Existen muchos factores de riesgo, pero es muy importante destacar que el oxígeno no es lo que va a ser el principal factor de riesgo, sino que es la edad gestacional la que va a cumplir el principal rol. Esto muestra una distribución geográfica de los distintos lugares según el grado de discapacidad visual. Es para tener más o menos una noción. Ahí vemos cómo está Latinoamérica, que en general tiene casi un cuarto de pacientes que tienen un grado de compromiso que ya es significativo. La clasificación aquí también va del estadio 1 al estadio 5. En el primer grado existe solamente una línea demarcatoria, después ya se clasifica como un pitch, y después en este caso ya vamos a encontrar un grado de proliferación vascular extrarretiniana. En el grado 4 existe un grado de desprendimiento A y B según sea extrafoveal o foveal, y en el estadio 5 es cuando ya tenemos un desprendimiento de retina total. Existe un ROP que es el AROP, que es por una forma más agresiva de la patología y que se asocia mucho a la presencia de enfermedad PLAS, que se refiere también a la tortuosidad vascular a nivel del polo posterior. Acá quise destacarlo la enfermedad PLAS y PLAS, que es lo que sale al final de la tabla. Como decía, esto tiene que ver con la tortuosidad vascular y en realidad estas clasificaciones han ido cambiando mucho a lo largo del tiempo. La PREPLAS está referida simplemente a un grado menor de compromiso. Esto es para hablar un poco de las zonas. En general, según la afectación de las distintas zonas, la zona 1, 2, 3, vamos a ir clasificando la gravedad y también según las horas reloj en las cuales se afecte. Se los voy a mostrar acá. En este caso tenemos ya diferentes grados del 1 al 3 son los que se muestran en esta imagen y podemos ver esta línea demarcatoria que es lo que muestra la zona que va a estar avascular hacia la periferia que caracteriza al ROP. Lo mismo acá, donde ya se empieza a formar el característico ridge de esta patología. Ya, estas imágenes son de un estadio 4 y estas ya son de un estadio 5, que es el estadio más avanzado de la enfermedad. Acá podemos ver cómo se ve la biomicroscopía anterior, que ya se puede detectar la zona de desprendimiento. Lo mismo si es que se solicita la ultrasonografía modo B. Esto es para mostrarles la enfermedad PLAS, cómo se ve las zonas de tortuosidad vascular. Y en general ahora no se habla de una cantidad tan definida de cuadrantes para determinarla.
Y esto es lo mismo, acá hay algunos que van a clasificar unas como plus o pre-plus, pero se puede ver que el grado de tortuosidad es importante, que no son vasos rectos, sino que son bastante curvos y que comprometen además en estos casos una zona importante del colon posterior. El ROC tipo 1 va a definirse según la zona y según la presencia de enfermedad plus. Entonces, si tenemos afectación de la zona 1, puede ser cualquier grado de ROC en presencia de enfermedad plus. Si es que es la zona 1 con un estadio 3 con o sin presencia de enfermedad plus, y si es que la zona afectada es la zona 2, entonces podríamos estar hablando de un estadio 2 o 3 con enfermedad plus. El ROC tipo 2, en cambio, va a corresponder a aquel que afecta a la zona 1 en un grado 1 o 2 con presencia de enfermedad plus, o bien zona 2 con un estadio 3 de ROC sin enfermedad plus. Esto es importante porque esto va a determinar el manejo de la patología. Esto se refiere a lo mismo. En la zona final quise incluir esto porque otros tipos de ROC van a requerir que haya una observación progresiva cada 1 o 2 semanas, por lo tanto igual es un seguimiento que se hace de forma bastante seguida. El tratamiento, este es un resumen, si es que se afecta la zona 1, la etapa 3 y se trata de una enfermedad plus, entonces se trata con anti-VEGF. Si es que se afecta la zona 1, etapa 3 o plus, se trata con fotocoagulación láser. Si es que es la zona 2 y se afecta la etapa 2 o 3 y hay enfermedad plus, también se trata con láser. Y si es que es un ROC tipo 2, entonces como les decía, se hace seguimiento y se observa. El FEVR es otro de los diagnósticos diferenciales que eventualmente se podrían plantear, pero esta es una patología que tiene afectación bilateral, igual que el ROP, lo que sí son patologías que pueden afectar de forma bastante asimétrica. En estos casos, acá se ve un poco la fisiopatología del FEVR y se puede ver cómo todas estas capas de la retina no están con la adecuada vascularización. También tenemos distintos grados que van del 1 al 5, según la periferia sea vascular en el primer grado, si es que hay neovascularización retinal en el estadio 2, que puede ser con o sin presencia de exudación. En el grado 3 existe desprendimiento de retina, en el grado 4 hay un desprendimiento que es subtotal que involucra la mácula, que también puede ser con o sin exudado, y finalmente el 5 es cuando existe un desprendimiento total. Estas son imágenes de FEVR y también se puede ver que existen estas zonas con bandas fibrosas que generan tracción y que el compromiso es bilateral, como el primer caso. Este es el caso de una paciente que tiene una enfermedad que es bastante asimétrica. A simple vista se podría eventualmente llegar a pensar que el ojo izquierdo está sin compromiso, por lo que igual es importante considerarlo. Lo mismo, esto también es un FEVR y se puede ver que nuevamente están estas zonas de tracción que tienen compromiso discal. Y en la geografía también se ven estas zonas filtrantes. Los diagnósticos diferenciales entonces están, además de la toxocariasis, el Coats, FEVR y ROP, pero hay otros que también hay que tener en mente. El retinoblastoma siempre hay que pensar en la posibilidad. Sabemos que tiene un curso que es muchísimo más agresivo y que las edades de diagnóstico también son distintas. También la resistencia a vasculatura fetal, un desprendimiento de retina, y siempre hay que tener en mente la enfermedad de ILS. A modo de conclusión, entonces, en este caso tenemos ausencia de granuloma, lo que nos descarta el diagnóstico de una toxocariasis. Recordar que la serología negativa no es lo que nos descarta el diagnóstico. El COATS es unilateral, así es que es un importante diagnóstico diferencial en este caso. Sería importante preguntar los antecedentes de prematurez y perinatales y la importancia del screening del ROC, porque existen casos en que las edades diagnósticas son mucho más tardías y ya lo que se están diagnosticando son las complicaciones. Y esto obviamente con el fin de poder hacer un diagnóstico y manejo oportuno. Muchas gracias. Excelente, Victoria. Presentación muy amplia, muy extensa. El objetivo de esta presentación era ver posibles diagnósticos diferenciales, ¿no es cierto?, de este DR que partió como un DR traccional y con el tiempo se fue haciendo un DR mixto porque tenía un agujero, esta paciente la hablamos ayer, tenía un agujero ahí al lado de la tracción y se veía claramente de que tenía una alteración vascular periférica, ¿no es cierto?, incluso este DR traccional. Y ahí están todos los diagnósticos posibles. La ausencia de granuloma, yo creo que es lo principal para haber descartado la toxocariasis, como lo mencionaste tú. Y los otros diagnósticos, en realidad el COATS tal vez es un diagnóstico que en general aparece antes, en una edad más temprana. Yo he visto adultos con COATS, inclusive hemos tratado algunos acá, pero ya tienen el antecedente previo de conocer el diagnóstico y haber sido diagnosticado por otros doctores, que realmente le afecta a la mácula y les baja la visión por exudación. Y el COATS tiene como su marca principal la exudación.
¿ah? Ese es como el gran síntoma que hace la sospecha, y esto era más algo más traccional. ¿Ah? Entonces, bueno, después están todo el resto de las patologías traccionales como el FIBER, que también son diagnósticos en pacientes más jóvenes en general, al igual que la retinopatía prematuro cuando se tiene el antecedente. Así que no dejó de ser interesante el análisis diagnóstico. Todavía no sabemos muy bien qué fue lo que tuvo esta paciente, pero sí tenemos con una vitrectomía, con una retinectomía en el sector periférico, donde están estas alteraciones vasculares, y está en su control. Así que vamos a ver a futuro, probablemente nuevamente, a ver quién nos orienta, pero todavía no tenemos el diagnóstico definitivo en el fondo. Si alguien quiere comentar el caso clínico o los diagnósticos diferenciales, por favor. Adelante. Hola, 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 Gilberto, ¿cómo estás? Hola. hola, buenos días. Oye, súper interesante el caso. Sí, yo quiero comentar un poquito con respecto al ROP de adultez, que es como una enfermedad poco conocida anteriormente, porque uno siempre habla de ROP de los recién nacidos, de los niños, pero en realidad se descubrió que muchas personas, o sea, muchos prematuros que no hacen la patología propiamente tal en niños, que después en adultos se puede encontrar con alteraciones vasculares en la periferia después en adulto, y a eso le llama ROP de adultez, ¿no? Y que eso puede ser neovascularización, puede ser DR exudativo, DR traccional, así que yo me inclino en realidad más como por ese, como diagnóstico diferencial. ¿Esta persona tiene antecedentes de prematurez o no? No, hasta donde yo sé, no, pero no estoy tan seguro. Yo necesito hablaste, Victoria, con la paciente, ¿no? No, Ya. No, vamos a preguntarlo, ¿ah? No tengo Ya. antecedentes. Ya, sí, y también, claro, yo estoy de acuerdo contigo que coach, como la característica de coach, siempre es la exudación. Entonces, claro, puede ser como una etapa muy inicial de la telangiectasia 1A, que ahí uno no ve la exudación, pero en este caso que ya hay una alteración periférica importante, traccional, uno debería ver alguna exudación. Y si uno no ve la exudación, claro, yo no optaría por coach. Y uno asume que esa proliferación vitreoretiniana fue por DR crónico, ¿no? ¿Tuviste que Eh, pelar esa PBR subretiniana o no en la cirugía, Jorgito? el PBR subretinal que tú ves ahí, esas bandas son porque tenían un desprendimiento de retina ya de algunos meses. Yo Ya, creo que unos 4 meses, y en el fondo lo habían postergado un poco en su diagnóstico de desprendimiento de retina. A lo ya, mejor, como vio el colega, no todavía no tenía un desprendimiento, tenía solo esta tracción, y con el claro. tiempo se fue transformando en un desprendimiento de retina mixto y más extenso, pero tenía estas bandas subretinales que son un DR crónico, y tenía esta lesión periférica que era muy vascular, no era un granuloma, era algo muy tipo vascular. Mm, Ah, sí, interesante lo que tú decías del antecedente de esto de prematuridad en adultos, porque ayer justamente era un paciente que tenía una hemorragia vítrea. mm, Vamos siguiendo, lo examinábamos semanalmente, y en el último control, después de más de un mes de seguimiento, este paciente tenía un desprendimiento de retina plano inferior que empezó a comprometer la mácula. Entonces el paciente se operó ayer, y llamaba la atención que tenía un vítreo muy adherente en el sector temporal. ¿Ah? Había comenzado con una hemorragia ancha, y al tratar de desprender este vítreo no se desprendía por completo y sangraba un poco ya, en sus adherencias periféricas. Bueno, claro. tenía un par de agujeros que se sellaron, y saliendo esto es una lección para la anamnesia. Saliendo después de la cirugía, hablamos con la hermana, este era un hombre soltero ya de una edad más avanzada, y ella nos comentó que este paciente era muy regalado por toda la familia porque había sido prematuro, de 900 gramos, y Ya, que había estado en la primera incubadora que iba a entrar en la Universidad Católica hace claro, 60 años. claro. Entonces, todo coincidía ahí con este cuadro tan raro de adherencia interretinal, sangramiento en esa zona como de neovascularización tal vez, correspondía a un ROP que nunca fue tratado, que nunca fue sintomático, y ahora vino a manifestarse de esta forma 60 años después. Así es, qué interesante, sí, sí. Perfecto.
Samir, ¿algún comentario? Samir había levantado, parece. Sí, Sí, la yo mano. había levantado la mano, Jorge, solo para preguntar, cuál es el aspecto que tenía la lesión, porque al comienzo tengo la impresión de que se dijo que había una lesión periférica, como una lesión que descartaron como granuloma, pero ¿qué aspecto tenía eso? No, tenía solo un aspecto vascular. Tenía esta lesión terminaba en la periferia. ¿Tienes la foto, Ricardo? De la foto que tiene que mostraron al comienzo del caso clínico. Tiene el aspecto periférico era totalmente, esta tracción llegaba al final en la periferia, casi en la hora serrata, una anterior, esa. Hay una color mejor. Llegaba a la periferia y se transformaba como en vasos. Allá, esa parte roja de como un arriba, ovillito así, ¿no? como un ovillo de vaso, es decir, difuso en la retina periférica. No tenía ningún granuloma. Yo pacientes con toxoplasmosis que he visto siempre tienen granulomas grandes en la periferia y muchas veces uno central. Y ambos están conectados por unas bandas y eso es lo que produce esa atracción. Y estos granulomas son intrarretinales, no es que estén encima de la retina, están intrarretinales y en general no se pueden como sacar, tendrías que ser tú con la retina. Que es lo que me ha pasado, nosotros hemos operado algunos casos, no son muchos, pero recuerdo algunos y hay desde casos leves que se dan bien con la cirugía, hasta algún caso me acuerdo muy antiguo que me tocó operar en yoga, un hombre joven que tenía un Tyndall de 4 cruces, una catarata que no se veía nada, una ecografía con un DR traccional y lo metimos y adentro eran múltiples granulomas, un DR extenso y ese ojo no se pudo recuperar. Entonces hay diferentes formas, pero en general siempre tiene que haber un granuloma periférico y uno central conectado entre ellos. Sí, pero el aspecto, claro, esto es a lo que yo me refería. Mira, el aspecto ese, si uno tiene un poco de imaginación o de memoria, tiene el aspecto de un tumor vascular, ¿ah? Así, Bueno, mirando desde aquí, claro, como que a uno se le ocurre un von Hippel-Lindau, que se lleva un hemangioma, una cosa así se le ocurre mirando aquí la retinografía. Por eso, exactamente. Ese es un diagnóstico diferencial también que lo conversamos con la Victoria, ella nos lo presentó, pero dijimos, esto, de verdad lo comentamos ahí ahorita, puede ser de estos trastornos vasculares periféricos del adulto que se llaman, tiene un nombre, no son linfoproliferativos, porque son linfáticos, tiene un nombre que se llama tumores, en el fondo que son de aparición de novo a la edad de los adultos, sí. periféricos que exudan, y generalmente exudan, sí. Yo vi algunos generalmente son más exudativos que así de esta forma traccional. Pero tiene el aspecto también que podría haber sido una lesión vascular, como dices tú, un tumor vascular periférico que provocó toda esta tracción. Ahora, en general producen exudación, no es más tipo Coates así, ¿no? Como cosas más exudativas que estas tracciones. Pero es una posibilidad también. De hecho, y lo que llama también la atención, Samir, que no es una cosa localizada solo de esta lesión periférica, sino que la angiografía se veía que había un compromiso periférico también del resto de la retina, que yo no sé si podrá ser también por un sufrimiento de la retina, por un desprendimiento de retina que a esta altura ya es crónico, ¿te fijas? También puede ser, a lo mejor no era algo antiguo, es algo que se produjo después. Claro, sí. Sí. Tumor vasoproliferativo del adulto. Eso, los tumores vasoproliferativos del adulto. Claro, ese es el... Algo tener ubicados aquí, productivos inteligentes. Tumor vasoproliferativo del adulto, sí. Pero es benigno. Es benigno. Yo me tocó ver un par de casos. En Canadá había un caso, eso es medio raro, de una señora que tenía justamente un derrame exudativo, que tenía establecido, era un tipo así, tipo Coates, pero sin tanta exudación y con una lesión periférica vascular, porque el Coates vascular diferente, más grande, no como el Coates que es más difuso, es una lesión como más única, más grande y más localizada. Eso también era una posibilidad. Hola, quiero comentar otro diagnóstico diferencial que no es tan frecuente en nuestro medio, que es la anemia falciforme, pero cada vez se está viendo más porque a mí me han llegado 2 pacientes derivados de uveitis justamente por toxoplasmosis y en realidad terminó siendo anemia falciforme.
ya con alteraciones vasculares, angiográficas y lesiones típicas. Esto no se parece tanto, pero esos pacientes pueden tener hemorragia vítrea, pueden tener DR exudativo, traccional y que transforma finalmente también en DR mixto. Perfecto, eso es que, claro, generalmente la anemia falciforme da en la persona que tiene esta enfermedad, que es más de el Mediterráneo, si no me Sí, equivoco, y raza los negros, negra. raza negra, Haitianos llegan a estos niños. Sí. bien con anemia falciforme, claro. Generalmente, y claro, y dan esta imagen de Sifan, si no me equivoco, dan Sí. hemorragia ahí como subialoidea, el paciente habitualmente no tiene, o vítrea, no tiene habitualmente expediente vítreo porque son más jóvenes, y que dan otro signo típico, no me acuerdo ahora, ¿te acuerdas tú, Fernanda? No es la manchita, esta, bueno, es salmón, ¿no? Y también alteraciones en el hemograma, lo que ya Claro, global. absolutamente, como estas cosas son medias heredadas, tienen esta cosa del hemograma. Yo no estoy seguro, alguna vez, por estar equivocado, escuché que esta enfermedad era un mecanismo de defensa que tenían los africanos, ¿no es cierto?, contra la malaria. Entonces, bueno, no se infectan de malaria los pacientes que tienen, claro, anemia falciforme. Interesante. Alguien me lo comentó, algún colega alguna vez, no lo he leído, pero interesante. Sí. Eso. Sí, también un diagnóstico diferencial. Interesante. Es como selección natural. Es con selección natural. Exacto. Los que tenían anemia falciforme no morían de malaria. No morían de malaria. Tal cual. Los que eran como heterocigotos no morían de la anemia ni de malaria. Ni de malaria. De otra metería. Ah, sí. Heterocigotos. Claro, porque no tenían. No tenían la manifestación. Ay, qué bueno, interesante. Muy interesante. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? Bien, pasamos White entonces. Sifan. Sifan. Sí. Pero la mancha está El la de salmón. Sí. La de salmón, ¿no es cierto? Se Sí. salmón un patch. No, sí. Sí. Claro, eso es lo otro que claro, te da la mancha de color salmón. Y es como en el fondo, como el sangramiento ahí es. Como la típica lesión del Sifan y el parche salmón. Eso de para leerlo ahí después es interesante. No vemos nunca casi. Eso sí que es raro. Sí, los niños Pero que no- no tenían. Sí, sí. ¿No tenían tampoco? No.